Bueno, voy a tirar yo algunas de las cosas que me quedaron dando vuelta, ¿no? Te pregunto a vos, Gabriel, que porque lo tuyo sin duda está muy enfocado como yo te presenté al principio, ¿no? Es un tipo que te gusta filosofar lo público, no digamos lo estatal duro, sino lo público y en su interacción con lo privado, ¿no? Y a su vez hablaste de prospectiva. ¿Vos ves en un país como la Argentina, donde a veces vamos en andariveles o vías separadas, que puede haber mucho más interacción, pero una interacción bajada de la realidad? Cosa que yo a veces lo he hablado en algunas de las cosas de los eventos que me invita allá Jorge Gilbert, en el CONICET, ¿no? Si vos ves que la Argentina, claro, pueda pasar a tener mucho más interacción y más fortaleza entre lo público y lo privado, ¿no? Que si el INTA creció el doble de gente, a veces el productor lo que dice es, yo por ahí no lo veo tan cerca, o el CONICET tiene el doble de investigadores y mucha gente dice, si pudiéramos bajar más el paper y el referato a la realidad de volcarlo a lo que le sirve a Santiago, le sirve a él, o le sirve al productor. ¿Ves cómo esa más interacción? Eso se está escuchando, avisen online y digan así con la mano, si no muchachos, porque no lo... ¿Cómo hacemos con los micrófonos? A ver, la gente de la sala. Ahí, ¿cómo estamos? Bueno, a ver con este, vamos pasando. ¿Tenemos el de mano? Dice, vamos. A ver ahora. Ahora sí. No, yo lo que te decía es que lo deseo a eso, porque para mí hay determinadas cuestiones en los procesos de desarrollo de un país y que lo ves a lo largo y a lo ancho del mundo, los países más desarrollados, la manera en la que los países encontraron caminos de desarrollo fueron con una interacción muy importante entre lo público y lo privado. Las mayores disrupciones, qué sé yo, de los países nórdicos está financiada en gran medida al principio, sobre todo al principio, por el sector público. No es que el capital privado tiene que estar sometido a invertir enormes cantidades de recursos en cuestiones de investigación. Por eso es tan importante. En Estados Unidos pasa algo parecido, con enormes donaciones del sector privado al sistema universitario de Estados Unidos. Es decir, esto es una cosa que ocurre en el mundo y que es un elemento clave de los procesos de desarrollo y distribución del ingreso en los países, ¿no? Que son los que generan las grandes tensiones sociales. Entonces, para mí es algo que, por lo que al menos yo trabajo incansablemente. Ahora, no tener eso implica que nuestro país, entre otras cosas, por otras razones también, vamos a estar sometidos a problemas de los cuales no va a ser difícil que salgamos. Santi, te lo paso a vos la posta, porque lo que vos has hecho cuando hablas de una startup, arrancaste con uno, seguiste con el otro, lo fuiste readaptando. Yo siempre digo, en un emprendedor hay un tipo que tiene que pagar sueldos, firmar cheques, ¿no? No le viene la guita de alguien que se lo paga ni a fin de mes, hay que arriesgar, hay que poner años, hay que dejar a lo mejor lo que tenías seguro para pasar algo desafiante. ¿Cómo ves el clima de negocios que se va presentando ahora para todo lo que tenga que ver, y de nuevo vuelvo a hablar de los jóvenes porque ahí hay otro paradigma diferente y en ellos está ese futuro, ¿no? Que es para que tengamos más gente que en este tipo de tecnologías sepan encontrar un camino motivador, un camino de fuente laboral y que además les sirva para digamos, manejar bien su propia estructura económica, ¿no? Ahí, bueno, creo que hay se escucha, ¿no? Sí. Hay una gran oportunidad en el tema de emprender. Igual también hay mucha fantasía, es decir, esto de escaparse de el yugo del trabajo estructurado, siempre es una fantasía que todos tenemos y vemos a veces idealizando mucho el ser emprendedor como una cuestión como de libertad y demás. Hay varias cosas que nos sorprendieron a nosotros. Uno es, nosotros somos muy chiquitos y tuvimos que interactuar innovando con corporaciones muy grandes. Una es Munich Re, que es un gigante del reaseguro. Y lo que nos dimos cuenta es lo dificultoso que es para innovar para una gran corporación, tanto pública como privada. Es decir, el margen de maniobra que uno tiene como emprendedor es mucho más grande, puede tomar un montón de riesgos que las corporaciones y el mundo del establishment no puede tomar y normalmente se vuelve conservador. Entonces hoy se está dando esta necesidad de que grandes
centros económicos se tengan que aliar con pequeños pescaditos como somos nosotros, emprendedores, para poder desarrollar un proyecto de innovación. Así que veo que hay una gran oportunidad. Para el camino comercial es muy difícil porque vender y vivir de la venta de una innovación es un trabajo arduo. Entonces uno tiene ahí un doble mercado, que es decir, parte lo tiene que financiar con ventas y parte con inversión. Entonces tiene que hacer una carrera como startup de rondas con ángeles, incubación, aceleración, rondas de capitalización. Y bueno, ese proceso para nosotros fue todo un aprendizaje porque yo vengo de una cultura muy pyme de vivir con el flujo de ventas, con el flujo comercial. Y realmente tuve que aprender y jugarme a tomar capital, crear valor en expectativas, la tensión que crea entre la promesa y lo que la vida de todos los días es. Y bueno, todo eso hay que bancárselo emocionalmente y psíquicamente, pero me parece que es un camino interesante. Gracias. Germán, Carlos, perdón. Con vos me surge el famoso tema de tecnología y trabajo. Porque cuando uno a veces dice, buenísimo, ¿no? El auto va a andar solo, y vos decís, hay 100.000 tacheros y algunos doble turno, y vos decís, ese tipo, ¿qué hace, no? Cuando uno mira, la del tractor la tengo como más clara, porque la del tractor de sensores me ha tocado tener que defenderla, y yo digo, seguramente este tractor va a necesitar un ingeniero que lo maneje. Entonces, en vez de tener un tractorista, el tractorista tendrá que aprender o a hacer otra cosa, o a ser asistente de un ingeniero, porque él va a manejar más volumen de datos que no va a hacer todo así nomás y apretar un botón. Pero ¿cómo ves todas estas cosas que van surgiendo, sobre todo en el campo? Creo que vos mostrabas el robot, ¿no? Mostrabas vos el robot que iba alineando todo, el tambero y 3, 4 asistentes, hoy ya es como que, no sé si van a existir, ¿no? O va a existir menos. ¿Cómo ves eso en términos de, uno, va a requerir otro conocimiento y otra persona que lo maneje, y dos, ¿va a necesitar más o menos gente? Difícil la respuesta. Como decían los pilares ahí yo que contaba, me parece que de qué manera los usuarios utilizan estas herramientas, me parece que va a depender en gran medida el éxito de eso va a depender en gran medida de la formación que tengan esa gente para poder comprender estos sistemas y poder aplicarlos. No es solo el único componente, ¿no? Además, si da un beneficio es otro, y si ese dato es veraz es otro. Pero digamos, de qué manera conocen esa herramienta va a ser un gran secreto de lo que venga. Y si en cuanto a si va a dar más trabajo o menos trabajo, yo no he visto que en empresas agropecuarias, yo conozco algunas que tienen que ver con agricultura más intensiva, frutihortícola principalmente, que usa sensores remotos para este tipo de aplicaciones. Y no he visto que haya reemplazo, que haya pérdida de puestos de trabajo. Más bien hay una transformación, me parece, en esos puestos de trabajo, y para lo cual, de vuelta, aparece la formación, la actualización como un mecanismo fundamental para la permanencia y continuidad de esa gente. Pero no aparece un gran reemplazo de una pérdida de recursos humanos, sino que más bien hay que transformarlos, e inclusive aparecen nuevos actores. Sí, alguno decía la huelga de los carteros, ¿no? Los que somos generación baby boomer, los carteros que andaban con las cartas. Pues, si en ese momento se le hubieran hecho huelga email, imagínate, ¿no? Y sin embargo, bueno, eso se reacomodó. Pero está bueno pensarlo, porque de alguna manera, sobre todo en países con alto desempleo, este tipo de cosas a veces más que adopción pueden generar temor. Santi, vos sabés que cuando mostrabas la foto de tu bisabuelo sentado comiendo ahí en el campo y todo, me hacía acordar a una... digamos, todo un artículo y algo que había hecho más que nada para contarle a la gente que no era del campo lo que llamaba la tercera revolución agropecuaria, ¿no? Y me entusiasmaba porque en la primera, estudiándola, aparecían personas como tus abuelos, ¿no? Que hicieron que en 1910 uno dijera Argentina fue el granero del mundo, porque cuadruplicó la población, creció, hubo gente que entró, trabajó, se fue al interior en vez de irse a las grandes ciudades. Creamos algo tan básico como era el alambre, que permitió que yo laburara más o vos menos y se notara, que es un montón de cosas. Después vino la segunda revolución, que es la que vivimos prácticamente nosotros hasta hoy. La llegada del INTA, la llegada de CREA, la llegada de la siembra directa, qué sé yo. Los mismos agrónomos trabajando mucho más. Cuando yo me recibí en los 80, conseguía laburo ni disfrazado de mono, era difícil, ¿no?
y hoy la realidad hay muchas más alternativas. Entonces creo que todo eso cambia. Y lo que viene me parece hacia adelante es todo esto que vemos, que hoy me parece que está como salpicado. Uno tiene un dron, el otro tiene un robotito, vos que sos un tipo de punta, tiene de repente agricultura y das la vuelta y encontrás uno que está tratando de ver cómo alquila el campo ahora porque la soja vale menos, ¿no? Entonces hay como una gran dispersión. Entonces me parece que yendo a este mensaje de cómo adoptamos todo esto en una Argentina que necesita hacer del campo y la agroindustria y los bionegocios algo fuerte, ¿qué 2 o 3 ideas podés sacar de los viajes que hiciste en los 2 o 3 últimos años respecto a países en donde viste algunas cosas que, siendo países con menos ventajas comparativas y siendo a lo mejor 10 veces más chiquitos, tenían ventajas competitivas que a partir del conocimiento los hacían grandes, ¿no? Con el que vos quieras. Yo te diría que por ahí Argentina pasó por muchas décadas que fuimos como vergonzantes de lo que producía el agro. Como que no veíamos el valor agregado a solamente algo que tenía un cable, una chapa, algo de acero. Y no la bioeconomía, que es el concepto, los bionegocios, lo estamos viendo ahora. Eso nos llevó a muchas cosas. Por ejemplo, Argentina en exportaciones e importaciones está en 12% del PBI, que es nada. O sea, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido están en 24, 28%, economías mucho más abiertas. Y cuando hablamos de abrirse, no es solamente abrir el comercio, sino abrir la cabeza. Los pueblos que evolucionan, progresan, es porque entienden otras culturas y se contactan con otros. Argentina estuvo muy cerrada, intentando buscarle la cuadratura del círculo a algunas actividades que no las podíamos hacer rentables. Yo creo que los bionegocios no es la única salida argentina para nada, pero es algo donde somos muy fuertes, muy fuertes. En muchos países que he visitado, cuando hablan de seguridad, hasta el siglo XX, seguridad era casi para un Estado, ¿qué está haciendo el ejército vecino? Y hoy es seguridad alimentaria, ¿qué le doy de comer? La calidad de los alimentos, cuándo llegan. Bueno, y Argentina está, desde el punto de vista geopolítico, colocado para ser un abastecedor orgulloso de lo que hacemos y salir al mundo. Todavía, como dije antes, somos una economía muy cerrada y no somos conscientes de vincular el famoso agregado de valor a acuerdos comerciales, porque tantas veces escuchamos, argentino tiene que exportar trigo, tiene que exportar galletitas. Fenómeno, con una economía cerrada no entras. ¿Cómo hace Nueva Zelanda para exportar con un 3% de la producción de leche mundial el 30% del mercado? Con acuerdo de libre comercio, no hacen magia. No hacen magia. Si nosotros entendemos eso y salimos al mundo, se va a abrir la puerta a los bionegocios. Si seguimos pensando que el bionegocio es algo mágico que se va a dar con una economía cerrada, cuando nos cansamos de repetirlo, somos 43 millones, producimos para 600 millones, ¿dónde están los 600 millones? Afuera. Estados Unidos ahora estaba pensando en cerrarse la economía, son menos del 5% de la población mundial. Estados Unidos no se puede cerrar, y nosotros somos menos del 1% de la economía mundial. Tenemos que abrirnos, entonces por ahí yo creo que va la cosa. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando un panel de lujo. Cuando uno dice, bueno, a ver, el primero que habló, que fue Santi González Benzano, uno dice la tecnología y habló del concepto de volatilidad, ¿no? Y dijo, volatilidad de precios lo tenemos más o menos armado. Allá la veo a la responsable de capacitación del MATBA, que está charlando muy animadamente. Habló del ROFEX, así que te diría, mira, tenés que acá sentarte con Santiago González Benzano, hay que meter también a... claro. Sí, son socios, pero digamos, tenés ahí que... Pero está bueno esto de decir, bueno, volatilidad, ¿no? Cómo hacer que el productor tenga más seguridad a partir de la tecnología. Y habló también del rendimiento, ¿no? Clave. Me parece que todo lo que dijo él en tecnología, yo lo sintetizaría, esto le da al productor la posibilidad de tener más seguridad en lo que hace. Y si pensamos en adelante, me parece que este va a ser un elemento clave, sobre todo después de haber visto las 2 millones de hectáreas que se nos inundaron, 3 años con niño neutro, ligeramente negativo, dijo Estela Maris Carballo en el programa de ayer, así que Santiago del Solar, que bueno, nos habló de todo lo que tiene que ver, a mí me parece, y sobre todo a los más jóvenes, la nueva agronomía que viene, ¿no? La agronomía esta que no es cuadrangular ni rectangular, sino que pasa a ser
diametralmente distinta, en donde él ya trabaja con 16 microambientes dentro de un macroambiente. Yo digo, bueno, a ustedes lo que les va a tocar de agronomía es cómo va a manejarse esto cuando tengamos más conectividad y podamos tener más información bajada. Ustedes por lo menos manejan esto, que pesa 125 gramos. Yo mi primer trabajo, que fue en La Pampa, tenía un bodoque así que pesaba 950 gramos, que era de baquelita, un material que ustedes no conocen, con el cual uno discaba y pedía a ver que te pasaran con operador. Así que imagínense lo que estar conectado. Esto facilita mucho la agronomía en el conocimiento y todo. Así que me parece que ahí hay algo que es tecnología y la agronomía que viene aplicada, más el gap de la seguridad en el manejo de data cuando uno tiene que compartir data, ¿no? Gabriel Delgado, como dije al principio, es alguien del que uno puede filosofar y pensar mucho. Tal vez no son tiempos como para 19 minutos de TEDx, es para sentarse, ¿no?, en esa ronda filosófica de lo que viene en lo público y lo privado, sobre todo pensando hacia adelante y sobre todo también pensando en un clima eleccionario, cuando uno tiene que imaginar que todas estas cosas a veces hay que enseñársela a muchos que ni siquiera la conocen, ¿no?, que vienen de otros rubros y ni siquiera ven todo esto. Caso tratar de producir y tener un mundo que les sobran alimentos y pretender que todos los mosquitos los matemos con los dedos porque no utilicemos productos, ¿no? Me parece que es... Carlos Di Vela, bueno, las 4B, me encantó esto, me parece que es para llevárselo: volumen, velocidad, veracidad y variedad. Me parece que esto es clave, ¿no? Por lo menos nosotros trabajamos mucho sobre la base del volumen y de la velocidad de información. Me parece que hoy este concepto de hay más variedad, hay más velocidad, y además diferenciar el intercambio entre el usuario y el que provee la información, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con productores y la gente que está a campo, hay que ver la velocidad de cada uno en la adopción de todo esto. Acá hubo mucho tecnología de la información y la comunicación, hubo muchísimo de TEX, hubo muchísimo de futuro, y acá mismo hubo futuro, porque vuelvo al principio de todo cuando miro esas dos cámaras, ¿no? Y yo me preocupaba porque la gente del otro lado lo viera, porque decía, si acá somos 120 y allá hay 350 o más personas, digo, ya hay 500 personas escuchando esto. Eso es un fenómeno que no existía hace 5, 6, 7 años a lo mejor, y hoy existe. Poder democratizar y compartir la información. Personas que vienen de lo público, de lo privado y con mucha experiencia en tecnologías de información y en lo agronómico productivo y en lo que viene en bionegocios, me parece fenomenal haberlo podido compartir. Yo esto lo hubiera recibido hace 20 años o 30 años en una revista después de un mes y medio, si es que hubiera habido alguna persona capaz de reproducir todo esto. Lo más importante además es que de esas 350 hay un factor que va más o menos entre 10 y 15. Cada persona, piensen que tenemos más o menos un factor de 1 a 3. Entre una persona que está sentada acá, hay 3 personas sentadas en 12 provincias viéndolo. Pero hay otro factor que 10-15, que es lo que multiplica cuando va a entrar gente desde el Sepia o un agrositio de cualquier espacio y agarre y diga, a ver, me encantó esta conferencia de Carlos Di Vela o la de los dos Santiagos o la de Gabriel, y la viralice a través de cualquiera de las cosas que tenemos acá, de un Twitter a su base de 5, 3, 4 mil personas que tenga, ese lo reviralice, etcétera. Y yo digo, qué bárbaro que a través de un build it así chiquitito, algo como todo esto lo podamos repartir. Ahí ya hay tecnología de la información, ¿no? Lo único que me queda, digamos, como mensaje es, hay que trabajar pero también pensar el futuro, ¿no? A veces muchas de estas cosas requieren estrategizar, como dijiste vos, que es estrategia, acción, pensamiento prospectivo y mucha flexibilidad de adaptación, ¿no? También a veces cuando vamos testeando y probando todas estas cosas hay prueba y error, ¿no? Como ha ocurrido en la genética, como ha ocurrido en la investigación y muchas cosas de la segunda revolución. Para los que somos más grandes, Fernando, allá el ex decano de la UBA y hombre de la cátedra de bionegocio, lo que somos más grandes nos recontrapasiona todo esto, es como que dejamos una generación y nos saltemos acá. A los más jóvenes, que yo trataba como buen docente, les miraba las caras y a muchos lo voy a tener a lo mejor en 1 o 2 años, lo que trataba de ver era cuánto de esto generaba una chispa en los ojos de ustedes, porque ahí me parece que está la clave. Cuánto de esto era un ojo mirando, una cosa anotando, cuánto los entusiasmó. Si esto no logra movilizarlos, estamos sonados. Ahora, si los movilizó y ustedes movilizan a otros, tenemos un futuro enorme por delante. Un gran aplauso para el panel y muchas gracias a ustedes. Quédense sentados un minuto porque vamos a hacer una buena selfie acá con el grupo. De espaldas, de espaldas. Así de...